La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos reunimos para adentrarnos en un tema de vital importancia, pero a menudo estigmatizado: los trastornos mentales. Estas condiciones tan diversas como complejas afectan a millones de personas en todo el mundo. En particular, nos gustaría dirigir su atención hacia la enfermedad del Alzheimer, una afección neurodegenerativa que roba la memoria, la identidad y en última instancia la autonomía de quienes la padecen. Y lamentablemente, ligado a estos trastornos, encontramos un problema de salud pública que nos conmueve profundamente. Se trata del suicidio, una decisión extrema que, en muchos casos, es el resultado de un sufrimiento psicológico insoportable. A través de este espacio, quiero invitarlos a reflexionar juntos sobre estos temas, a desmitificar, a comprender y sobre todo a sensibilizarnos ante la realidad que nos conviven con estas dificultades. Para ello, vamos a comenzar nuestra charla acerca de los trastornos en temas generales con el doctor Eduardo Lira. Él es biólogo de profesión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad de Colima. Actualmente, sus investigaciones se enfocan en la bioevaluación de nanopartículas metálicas para la aplicación como posibles terapias para enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, trabaja en la caracterización y validación de los modelos conductuales en roedores que pueden apoyar a la investigación sobre trastornos mentales. Consecuentemente tenemos al maestro Samir Castolo Sánchez, maestro en Ciencias del Desarrollo de Productos Bióticos del IPN. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, seminarios y talleres de divulgación científica. Además de contar con artículos científicos en revistas indexadas, su trabajo de investigación se centra en la actividad farmacológica de plantas medicinales sobre procesos neuroinflamatorios como la ansiedad, la depresión y la enfermedad del Alzheimer. También nos acompaña el día de hoy, nos alegramos de ello, mucho gusto, con la doctora María Guadalupe Sánchez Torres, quien es licenciada en Trabajo Social con posgrado en especialidad en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo por la UNAM. Es diplomada en especialidades de prevención, detección y atención al comportamiento suicida por la OMS y la UNAM. También en el modelo conectivo conductual en los programas de paternidad responsable y crianza positiva por la UNAM, peritaje en trabajo social como perspectiva de género en la UAM, bases en terapia familiar sistémica de la UAM, y se ha desarrollado laboralmente como profesional en trabajo social, supervisora, jefe de oficina en el Hospital Niño Morelense, coordinadora técnica en el área de salud tanto del Estado de Morelos como en la Ciudad de México. Es perita en trabajo social de manera privada, capacitora, orientadora y tallerista en programas de prevención de salud mental y adicciones tanto en instituciones públicas como en privadas. Capacitadora y tallerista en peritaje de trabajo social. Ha participado en congresos de trabajo social como ponente a nivel estatal, nacional e internacional. Cuenta con 35 años de experiencia en trabajo social, certificada por el CONOCER de la SEP. Actualmente es responsable del Centro Comunitario de la Salud Mental y Adicciones en Xochitepec, Morelos, de los Servicios de Salud Morelos y presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales Morelenses, ASE. Mucho gusto. Comenzamos con usted, doctor Lira. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos a hablar un poco acerca de los modelos animales en la investigación científica, en concreto en todo esto que atañe a la parte de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar primero de qué va el uso de animales en la investigación, ¿no? El uso de animales en la investigación es un privilegio que la sociedad nos otorga a través de determinadas legislaciones que nos permiten de algún modo hacer uso de estos animales para la investigación. ¿Por qué son importantes en la parte de salud mental? Bueno, así los roedores y nosotros también pues compartimos muchas características entre sí. No solamente biológicas, sino también comportamentales. Y justamente por eso estos animales suelen usarse en la investigación, ¿no? Entonces se ha observado que son seres sociales, nosotros también lo somos, y por lo tanto cuando estos, por dar un ejemplo, son aislados socialmente, presentan ciertas
características, por ejemplo, con ciertas conductas que se les consideraría en el humano como de tipo esquizoide. Entonces, justamente por ello, yo en la maestría, tanto el doctorado, pues lo hice en esos posgrados. Sin embargo, siempre estuve en una facultad de psicología, en un laboratorio de una facultad de psicología, ¿no? Entonces investigamos, yo como biólogo, mis compañeros como psicólogos tal vez lo hacían más, justamente tratarlo de llevar como a otro, de extrapolarlo, ¿no? A la parte humana. Yo pues era un poco más atrás, como en la parte más básica, más biológica. Y justamente parte de lo que ellos comentaban, ¿no? Y que también a veces está un poco esas discrepancias entre que pues a veces todo lo podemos decir que se basa meramente pues por cuestiones conductuales, otros dirán que por cuestiones biológicas y que de ahí derivan la parte conductual, ¿no? Pero algo que sí no podemos negar es pues que somos seres sociales y que por lo tanto el entorno en el que nos desarrollamos, en el que crecemos y en el que vivimos en general, pues eso va a afectar también, ¿no? De algún modo cómo nos vamos a comportar. Y obviamente este comportamiento es sugestivo, puede ser sugestivo, acá los expertos no lo sabrán decir mejor, de ciertos diagnósticos tal vez, ¿no? Entonces se ha comprobado que la parte biológica a veces, por ejemplo, cuando queremos analizar un modelo de depresión mayor, un modelo de ansiedad, un modelo de estrés crónico, que pues no es lo mismo, ¿no? que ansiedad, pues si nosotros evaluamos el cerebro a diferentes niveles, ya sea histológicamente, anatómicamente, molecularmente, pues habrá ciertas modificaciones, ¿no? En la estructura cerebral. Y eso también se ha observado, por ejemplo, en pacientes, bueno, ya en muestras post-mortem, en donde se ha visto que justamente existen estos cambios, ¿no? Que no solamente son, que va, como les comentaba, a todos los niveles, ¿no? Desde lo molecular, lo celular, y que se ve reflejado obviamente en nuestra conducta. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, un modelo que se utiliza para ese tipo de estudios tiene que validarse. Y la validación va justamente de que el animal presente conductas que serían típicas en nosotros, ¿no? Que podrían ser típicas. Por ejemplo, retomando nuevamente el modelo de aislamiento social, que es un modelo común para esquizofrenia. También hay modelos farmacológicos por inducción farmacológica, ¿no? Por ejemplo, administrarlos con cuprizona, que hace que, no sé si sepan que es la mielina se degrada y por lo tanto comienza a haber estas modificaciones conductuales. Entonces, es importante porque de este modo nosotros podemos evaluar justamente si algún fármaco, algún compuesto, llámese extracto, como lo queramos llamar, tiene algún efecto justamente sobre este tipo de conductas, ¿no? Que en este caso buscaríamos minimizarlas. Entonces, la validez interna y externa justamente nos dice, ¿no? Que esos animales tienen que presentar esas conductas que serían típicas de nosotros y que no solamente en el animal per se, sino que puede, ya ven que en investigación somos muy controlamos todas las variables y decimos solamente un sexo, pues ahora cuando nosotros buscamos validar, pues tenemos que pasarnos a ambos sexos, a diferentes grupos etarios, y que no solamente se pueda replicar entre ellos, sino también en otras especies, ¿no? Y que justamente es lo que busca la validación, tanto interna como externa. Entonces, es relevante precisamente porque a partir de estos estudios se han encontrado una gran diversidad de fármacos que han apoyado justamente a la parte de la investigación y que eventualmente podrían, especialmente con la parte psiquiátrica, no ha sido, por ejemplo, como tan exitoso como lo ha sido con otras áreas, por ejemplo la oncológica, ¿no? Donde sí se ha llevado ya a muchos de esos fármacos justamente a la parte clínica. Pero también eso tiene que ver con que casi no se estudia, ¿no? Y yo les podría preguntar, de aquí de la universidad, por ejemplo, local, de la UAM, pues cuántos grupos de investigación realmente están enfocados en esa parte, ¿no? Y en el caso de cuando yo estuve estudiando el posgrado, pues justo estaba en una facultad de psicología y esta facultad de psicología sí tenía el enfoque, pues digamos, social y tenía este enfoque también en neurociencias, en donde traían una gran batería de pruebas conductuales, de aparatos y demás para que justamente pudieran llevarse a cabo este tipo
de estudios, ¿no? Entonces, justamente yo lo que quería platicarles es esto, ¿no? Como la importancia que tienen estos modelos en la investigación científica y que de algún modo nos pueden apoyar a entender de algún modo ciertas patologías, ¿no? Como se ha hecho en una gran diversidad, ¿no? Y no solamente hablando de situaciones, digamos, de trastornos mentales, ¿no? Justamente también la enfermedad del Parkinson o Alzheimer, que no son como tal, ¿no? No están clasificadas como tal, algunas enfermedades desmielinizantes, ¿no? O algunas otras enfermedades neurodegenerativas como tal. Y justamente, pues yo estoy, digamos, como en ese escalón de abajo, la parte más básica, pero que precisamente son de gran apoyo y son de gran importancia. A veces es complicado trabajarlo porque tener las condiciones, o sea, para empezar, desde el punto de vista bioético, ¿no? O sea, seguir con toda la cuestión bioética para llevar a cabo ese tipo de estudios, pues es el primer paso que hay que dar, que lejos de ser una limitante, al contrario, ¿no? Ayuda a que justamente los trabajos sean mejores, ¿no? Entonces tenemos que tener una gran condición, bueno, los que hayan dado terapia, no sé, doctora, tal vez, pues la situación tenemos, el entorno tenemos que tenerlo un poco controlado cuando estamos y ya es algo similar más o menos lo que ocurre con los animales, ¿no? Entonces a veces tener esas condiciones es un poco difícil. Cualquier ruido, cualquier olor fuerte, pues ese día decidimos ir bien perfumados y pues ya te echó a perder el experimento porque se alteraron y justamente lo que estás evaluando es estrés y los estresas con tus aromas, o con tus ruidos o con las temperaturas que no se logran a veces modular bien. Entonces, justamente eso es lo que trato de destacar, ¿no? La importancia de este tipo de modelos para este tipo de estudios, ¿no? Y que yo creo que es muy prometedor. Creo que es muy prometedor porque hay una gran variedad de compuestos que se ha observado que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, pero que no se han podido evaluar, y justamente por lo mismo, ¿no? A veces también es parte de lo complicado es lo caro, ¿no? O sea, pues es extraer el cerebro, hacer diferentes tipos de análisis de tipo molecular, de tipo histológico, que a veces pues sí es un poco costoso, ¿no? Llevar a cabo este tipo de técnicas, pero que sin lugar a dudas creo que ha sido muy importante y muy relevante en esta parte de la investigación. Sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? Entonces, al final, ok, muy bien. Bueno, entonces, no sé, ¿alguno de ustedes quisiera continuar? No soy doctora. Sí. Bueno, bien, pues dentro de los trastornos mentales tenemos uno muy característico que se presenta sobre todo en adultos mayores, que es la demencia, ¿sí? La demencia, pues muchas veces lo podemos identificar, como ya les dije, en adultos mayores, con síntomas como pérdida de memoria, incapacidad para realizar tareas, pérdida de la noción respecto del tiempo, el espacio y sobre todo también cambios de humor, ¿sí? Todo esto se va a originar por diferentes enfermedades. Pueden ser demencia por un evento cerebrovascular, una persona que sufre un derrame, y pues eso causa una interrupción entre las neuronas y pues produce la demencia. Pero la principal causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? A nivel mundial se calcula que existen aproximadamente 60 millones de casos y se espera que para el 2030 esa cifra se triplique casi hasta 180 millones de casos, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se da? Porque pues obviamente la población va envejeciendo, cada vez somos más, entonces es un fenómeno natural, estadístico natural, ¿sí? Y también algo importante señalar es que es más común en las mujeres. Las mujeres representan 2/3 partes de los casos, es decir, el 60 y tantos %. Eso es un dato bastante interesante, sobre todo porque en el caso de Alzheimer no se identifica el origen. No se sabe el origen a ciencia cierta, sin embargo se conocen factores de riesgo. Factores de riesgo que se agrupan en modificables y no modificables. Modificables están relacionados con el estilo de vida. Tu alimentación, si haces ejercicio, si consumes alcohol, tabaco, alguna sustancia de ese tipo, inclusive ciertos fármacos, favorecen el desarrollo de la enfermedad. Y hay otros que le llamamos no modificables, que están más relacionados con defectos genéticos, factores hereditarios
que sí existen ciertas modificaciones dentro del ADN que favorecen que ciertas proteínas, ciertos neurotransmisores, pues disminuyan y favorezcan la enfermedad, ¿va? Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer como tal? La enfermedad de Alzheimer, ya les mencioné que produce la demencia. La enfermedad de Alzheimer es un conjunto de fenómenos bioquímicos que se presentan al mismo tiempo dentro del cerebro, ¿sí? No sé si han visto una imagen de la neurotransmisión, cómo se ve que de una neurona se transmite un toquecito hacia la que sigue y así, ¿sí? Y a mí me gusta compararlo con una carretera. Vemos que en este caso los toquecitos serían carros que van circulando por la carretera. ¿Qué pasa si de repente en esa carretera ocurre un choque? Un tráiler se voltea, se detiene completamente. Lo mismo pasa en la enfermedad de Alzheimer. Se van a producir cuerpos extraños por procesos irregulares o anormales que van a interrumpir esa comunicación neuronal, ¿sí? A esos cuerpos se les llama placas seniles, que es lo primero que se identificó cuando se empezó a hablar de Alzheimer, ¿sí? Entonces, ese es uno de los eventos importantes. Otro evento es al interior de la neurona, ¿sí? Existen unas pequeñas estructuras que se llaman microtúbulos, que son de las que se encargan de la comunicación al interior de la neurona, ya no por fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forman ovillos neurofibrilares, ovillos de proteína tau. ¿Qué es lo que hacen? Lo mismo, destruyen los microtúbulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se corta la comunicación al interior de la neurona, se corta la comunicación al exterior de la neurona, y entonces, ¿qué va a pasar con esa neurona? Se va a morir, ¿sí? Entonces, y aparte, ocurre un proceso de neuroinflamación. La inflamación es un proceso normal mediante el cual el cuerpo busca restablecer un estado que se llama homeostasis, que es el estado de equilibrio. Cuando se presenta algún cuerpo extraño, cuando, por ejemplo, entra una bacteria, entra cualquier cosa extraña, se desencadena una respuesta del sistema inmune. El sistema inmune, recordemos, es el encargado de defendernos. Sería nuestro sistema de defensa hacia el exterior e inclusive el interior, ¿sí? Hay enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, artritis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema inmune reconoce esos cuerpos extraños y va a desencadenar una respuesta que vendrían siendo como los policías, los agentes de tránsito, que van a intentar mover, van a intentar despejar la vía, pero ¿qué es lo que pasa? No va a tener la capacidad para restaurar esa vía, ¿sí? Entonces, al no poder restaurar esa vía, prácticamente esa sección de la vía, esa sección del cerebro, queda aislado, ¿sí? Y se produce muerte neuronal. ¿Y qué es lo que pasa? Es un evento en cadena bien interesante porque cuando se empieza a desencadenar un punto, ¿qué va a pasar a afectar? Otra vía se satura, así hasta que empezamos a ver muertes de regiones bastante grandes, ¿sí? Se produce un fenómeno que es la constricción del cerebro, la disminución de tamaño. ¿Por qué? Por esa incapacidad para transmitir información y sobre todo para transmitir también glucosa y otros elementos importantes para la neurona, para la supervivencia, ¿sí? Ok, creo que ya me fui un poquito para ahí. También es importante mencionar el papel de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, pues, son esas moléculas que se encargan de transmitir la información. No van a transmitir, pues, entonces, los neurotransmisores, sobre todo, son importantes para el manejo de las emociones. No sé si han escuchado de que si estás triste, come chocolate para que tus niveles de serotonina suban. Pues, algo así. Hay moléculas que van a encargar de regular nuestras emociones, entonces, si no están las moléculas, pues va a haber un descontrol a nivel neurotransmisor, entonces va a ser un desorden. ¿Sí? Ok. Bueno, ya. La enfermedad de Alzheimer, pues es una enfermedad que se desarrolla en diferentes etapas. Uno de los problemas es que no se logra identificar hasta que ya están los síntomas. Y para que se presenten los síntomas es que ya hay una progresión bastante larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque se calcula que desde el primer fenómeno bioquímico que se presenta a los síntomas es un periodo de 15 a 20 años. Entonces, es una enfermedad silenciosa que se desarrolló durante 15 a 20 años y cuando al fin se logra diagnosticar, pues es demasiado tarde como para tratar de prevenirlo o tratar de evitar el desarrollo. Sobre todo porque los fármacos o los tratamientos farmacológicos que se dan
van orientados a aliviar los síntomas, no tanto a detener la progresión. Existen tratamientos innovadores que sí van a tratar de frenar el desarrollo, por ejemplo, de las placas seniles. Sin embargo, son muy innovadores, se le llaman, son monoclonales, pero son muy costosos. De hecho, apenas hace como 6 u 8 meses se dio una regulación en Estados Unidos de Adenucap, que es uno de los más innovadores, que su costo bajó de $30,000 a $15,000 al año. Entonces, pues, son tratamientos costosos que sí son muy innovadores, pero pues no me imagino el sector salud dando eso para tratar la demencia en México, ¿sí? Entonces, es eso. Bueno, también les quería hablar un poco de cómo se aborda a nivel laboratorio, pero pues ya el doctor ya nos hizo, ya abordó ese tema. Y también mencionar la importancia de la comorbilidad. ¿Por qué? Ya mencionamos Alzheimer se relaciona con demencia, pero también hablamos de que Alzheimer desregula los niveles de neurotransmisores. ¿Qué enfermedades se asocian con neurotransmisores? Ansiedad, depresión. Entonces, es muy común que una persona con Alzheimer presente cuadros de ansiedad, presente cuadros de depresión. Y también porque ese mismo daño neuronal empieza a generar la pérdida, bueno, más bien el mal funcionamiento de otros órganos. De hecho, algo muy curioso es que una persona no se muere por Alzheimer, no se muere por demencia. Por lo general es por otros trastornos, por falla renal, falla cardíaca, falla respiratoria, ¿sí? Una persona no fallece por Alzheimer, fallece por todos los daños que se producen a nivel organismo, ¿sí? Creo que ya solo me quedaría agregar que pues es un área importante, sobre todo porque pues más allá de los números que alguna vez alguien me comentó de pues es que 60 millones a nivel mundial no es tanto, pero cómo se afecta la calidad de vida de una persona que sufre eso y sobre todo cómo afecta a todo su entorno es algo muy muy impactante, ¿sí? No es que afecte la vida de uno, es que afecta la vida de toda una familia, de todo su círculo social. Entonces sí es algo muy importante que se siga investigando en esa área y que sobre todo se busquen nuevos tratamientos que no solo brinden ese alivio sintomático, sino que busquemos maneras económicas de evitar la progresión y también la detección temprana, ¿sí? Eso es algo en lo que también se ha estado trabajando mucho, pero pues es complicado porque esos marcadores moleculares que desarrolla la enfermedad tienen niveles muy bajos a nivel sanguíneo, a nivel plasma, entonces se ocupan pruebas muy sensibles que pues todavía no son muy específicas como para poder implementarlos de una manera confiable, ¿sí? Entonces, creo que de mi parte sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que fue un excelente preámbulo realmente para lo que yo voy a explicar y lo explicaron bastante bien, la importancia de la investigación en esta cuestión biológica, en esta cuestión neurológica, porque justamente el tema de la salud mental tiene que ver con este desarrollo que vamos a tener. Es muy importante, está planeado en la Agenda 2030 a nivel mundial de que se tenga justamente la atención de las personas con problemas de salud mental que tengan una atención primaria. ¿Y a qué me refiero con primaria? Ellos justamente hacen todas esas investigaciones, ¿verdad? Y que se bajan a nosotros, que somos los centros de salud. Por ejemplo, mi unidad es un centro comunitario de salud mental y adicciones, aun cuando es de especialidad de salud mental, sigue siendo en un primer nivel de atención. ¿A qué me refiero de un primer nivel de atención? Que es donde vamos a prevenir las enfermedades de salud mental y a tratar las enfermedades de salud mental con un nivel, digamos, primario, es decir, solamente tenemos psicólogos y trabajadores sociales. Y en un segundo nivel hablamos de que ya se podría ir a un hospital si requiere la persona ser atendida, y a un tercer nivel. Entonces, de alguna manera creo que todos estamos justamente enlazados en esta atención prioritaria de la salud mental en este momento, que es una prioridad a nivel mundial. Y bueno,
Creo que también podríamos hablar de comorbilidad, lo que mencionaron, en relación a que se pudiera presentar un problema de suicidio en una persona. Podemos hablar de que pueden existir problemas asociados, como la depresión, la ansiedad, el problema de demencia, de otro tipo de condiciones que pueden llevar a la persona justamente a pensar que lo que está sucediendo no es grato, no lo quiere, y entonces su primera opción a lo mejor sería justamente quitarse la vida. Mi función justamente como trabajadora social es hacer una prevención, también dar una atención, porque damos una atención, damos una psicoeducación. Hablamos de que el doctor mencionó la parte comunitaria. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un trastorno de salud mental? ¿Qué pasa cuando una persona, y voy a retomar la demencia que lo mencionó, qué pasa cuando mis vecinos tienen un adulto mayor con problemas de demencia y se sale a la calle, ¿no? ¿Y qué pensamos? Y le hablamos, no le hablamos, se va a poner violento y demás. Entonces, hablamos de una psicoeducación prioritaria para la familia, y también una psicoeducación para nuestra comunidad, que sepa que nuestro adulto mayor no les va a hacer nada y que va a traer una pulserita para identificarlo, que es fulanito de tal, que va a tener su teléfono. Entonces es toda una serie de pasos que nosotros vamos a hacer como especialistas para que las personas dejen de estigmatizar estos problemas de salud mental. Creo que es muy importante, y hace un momento lo comentábamos con el coordinador, también desde el área médica, ¿no? Desde quitarle la etiqueta a ese adolescente que llega al hospital y que se cortó, ¿no? Que se cortó o que se tomó unas pastillas y que empieza a decir el profesional de la salud a lo mejor, ¿no? Es que quiere llamar la atención, es que tiene estos problemas, y nuestra misma comunidad o nuestra misma familia, es que ya es la segunda vez que se toma las pastillas el adolescente y quiere llamar la atención. No, la realidad, estamos hablando de un problema muy importante, y tenemos que hacerlo, difundirlo de alguna manera con todas las personas. Y justamente este mes, por eso estamos aquí, ¿verdad? Este mes es el mes de prevención del suicidio, y nosotros somos especialistas en eso. Y entonces solamente voy a mencionar algunas cosas, pero sí me gustaría interactuar un poquito con esto de cuáles son los mitos y realidades del suicidio, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros? Porque a lo mejor somos muy acertados y lo sabemos todo, y es importante compartirlo. Y lo que no lo sabemos, pues entonces lo podemos aclarar. Entonces nos dice la Organización Mundial de la Salud que el suicidio lo define como el acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Nosotros podemos pensar que una persona que tiene o que intenta suicidarse, podemos pensar que es una persona que tiene algún problema de salud mental. ¿Sí? A lo mejor, que tiene algún trastorno, que tiene algún problema. Y déjenme decirles que no necesariamente. Sí hay una comorbilidad, como ya lo dijimos, pero no necesariamente. Puede haber una persona, como ya lo mencioné hace rato, que tiene un problema de cáncer y que no tiene depresión, y que no tiene ansiedad, y que no tiene detectado ninguna otra condición, y que dice, hasta aquí, ya no quiero. Y entonces puede ser que esta persona... Puede ser que esta persona diga, ya no quiero estar aquí. Y entonces podemos pensar que el nivel que tiene él es una idea suicida, una ideación suicida, que va a ser muy diferente a otros aspectos que les voy a mencionar. Y entonces esta persona dice, ya no quiero seguir con la quimioterapia, ya no quiero esto, y entonces pienso que es mejor que no estuviera aquí, ¿no? Que puedo tener esa ideación. Fíjense que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 700,000 personas. En México, justamente en el año 22, el INEGI registró un total de 8,237 defunciones por suicidio
Esas son las que se registraron, a las que les dieron un certificado médico. Ajá. Mientras que el grupo, justamente yo les decía que cada vez hay más jóvenes con problemas de salud mental que lo que ellos preferirían es no estar aquí, ya no quiero estar aquí. Y entonces cada vez son menores, la edad o el rango de edad va disminuyendo, es decir, hay grupos de 15 a 24 años, por ejemplo, ¿no? Y en menores de 15 años ocurrió un total de 232 suicidios. Esto ha incrementado, muy desafortunadamente, bueno, en cuestiones de la biología, en cuestiones del ambiente, en cuestiones de muchas cosas, pues tuvimos la pandemia, ¿no? Que a lo mejor ayudó a algunas cosas, empeoró otras, pero lo que sí sabemos es que hubo daños importantes en la salud mental de todos los seres humanos, ¿no? Que estuvimos pasando. Unos lo libraron, otros no los libraron, pero finalmente pues existió esta condición que alteró toda nuestra dinámica social, toda nuestra dinámica familiar, y que pudo haber terminado en eso, ¿no? En fallecimientos y justamente en depresión, ansiedad y en otras conductas. Quiero decirles que tengo un dato, es un poco del 2016, sin embargo, sí quiero que lo tomen en cuenta, porque la diferencia entre un suicidio en un hombre y una mujer es muy importante. Pudiera ser que las mujeres lo intentan más, con métodos, se toman pastillas, medicamentos, bueno, se cortan, etcétera, ¿sí? Digamos que en ese sentido hay más estadísticas de las mujeres que lo intentan, pero que creen que el hombre, la estadística del varón es que es más letal, porque los métodos que utiliza el varón pues son más eficaces, ¿no? Entonces, dentro de estos métodos que tenemos es el ahorcamiento, por ejemplo, estrangulamiento, es más entre hombres, en un total de no sé cuántos habitantes, más de 100,000 habitantes, el 82% es hombre y el 74.5% son mujeres en este método. Disparo de arma es el 8.8% en varones y solamente el 3% en mujeres. Envenenamiento por plaguicidas en el hombre es de 2.5 y en la mujer es de 7.6. Y si nos damos cuenta, ¿no?, de lo que dije, son más eficaces los métodos que utiliza el varón a los que utiliza la mujer, pero esto no quiere decir que no existan, ¿no? En ambos existe esa posibilidad y el riesgo latente. Y entonces, como les decía yo, hablamos de una idea: ya no quiero estar aquí, ya no me gusta, estoy enfermo, ya no quiero que mi familia sufra, ya no tenga dinero y demás. Y entonces puedo tener esa idea, pero también puedo tener una planeación suicida sin llegar al suicidio. Estas dos, puedo estar con una ideación, no llegar al suicidio como tal, y también puedo estar en una planeación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de detectar en nuestra gente que nos rodea, nuestros alumnos, nuestros mismos compañeros, maestros, que tenemos al lado, ¿no? Simplemente en la parte familiar. ¿Qué está pasando con mi papá, que ya está grande y que se deprime porque lo jubilaron y porque ya en apariencia ya no puede ser tan productivo como antes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo observo? ¿Sí? Y entonces, esta persona que tiene un plan así tal cual, lo visualiza y dice: quiero ahorcarme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar esa silla, me lo voy a colgar de esta viga, con qué mecate o con qué lazo, y entonces tiene un plan para quitarse la vida. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Lo tiene planeado. Sin embargo, pudiera ser que no llegara a ese final fatal, pero ya lo tiene planeado. Y si nosotros le preguntamos a una persona que tiene problemas o que tiene este comportamiento suicida, así lo describen, ¿sí? Tuvimos un paciente, por ejemplo, que decía: sí, tengo un arma, fui al panteón y ahí me voy a dar los tiros.
ya tengo las balas, ya lo tiene todo planeado. ¿Cómo lo va a hacer? Y a diferencia de la idea, es que solo tengo la idea de que no quiero morir, de que me quiero morir porque ya no quiero que llueva tanto, ¿no? O que no haya tanta agua en los ríos. Y también está otra condición de este mismo comportamiento que son las autolesiones. Y son muy frecuentes que se presenten estas conductas en adolescentes, en las escuelas. Y comentaba con los doctores hace un momento, ¿no? Bueno, también con Jorge, todos esos retos en las redes sociales, ¿no? De autolesiones, de asfixia, hubo una muy famosa que se llamaba la ballena azul, donde los chicos adolescentes, estamos hablando de chicos adolescentes que tienen acceso a las redes sociales, ni siquiera con vigilancia paterna, ¿sí? Y entonces los chicos tenían que mantener o ahogarse, cierto tiempo, minutos de tiempo como para ganar un reto. Ese tipo de condiciones también nos lleva a tener todos estos problemas en nuestra salud mental. Y entonces, el que nosotros tengamos el conocimiento de esto nos lleva a que es importante que sepamos que el suicidio como tal es prevenible. Y tiene un sentido el que seamos y que esté hoy de amarillo, porque si se dan cuenta, ¿qué color? Bueno, es como naranja, ¿no? ¿Qué color es el color de un semáforo? Preventivo, ¿no? No puedo pasar, puedo pasar, estoy como con esa mitad. Y justamente el suicidio es una conducta prevenible. No es heredada, no es aprendida como tal, ¿verdad? Sí puede haber factores de riesgo de familias que tengan esta condición o que en su familia se hayan suicidado, personas con anterioridad, sin embargo no es una determinante. Y entonces pudiéramos seguir hablando de los factores de riesgo. Un poco de los factores de riesgo que ya dijeron los doctores también, pues es la parte biológica, todos estos problemas que podemos tener a nivel neuronal. La parte cultural, dónde vivimos, qué estamos haciendo, a qué tenemos acceso, la parte económica sobre todo, ¿no? Que habemos muchas diferencias económicas al acceso de tener un bienestar, de los chicos adolescentes que puedan vivir aquí en el centro, a un adolescente que puede vivir o estar pasando ahorita condiciones en una sierra, ¿no? de Guerrero con estas lluvias. Entonces hablamos de que tenemos muchas condiciones diferentes que pueden ser factores de riesgo, factores obviamente psicológicos. La adolescencia de por sí es un problema ya, es una transición en el adolescente por todos los cambios físicos, psicológicos, pero no nada más el adolescente como tal, sino también la familia. La familia no estamos preparados para ser padres orientadores, no estamos preparados para medir cómo le tengo que llamar, cuáles son los límites, cuáles son las reglas, no estamos preparados. Entonces estamos hablando de que todo se complica en la adolescencia como tal. Y el adolescente en este momento pudiera pensar que es mucho más fácil desaparecer, ¿no? Hasta incluso las películas, ¿no? Como acabo de ver una película que se llama Nadie nos va a recordar, véanla, y si ya la vieron, está excelente, y justamente habla del suicidio de un adolescente. Pero hablamos de un adolescente que lo tiene todo, Es el chico que tiene la computadora en la escuela, que tiene los viajes, que tiene los dulces americanos, que tiene muchas cosas, pero ¿qué creen? Que no tenía esas relaciones emocionales, no tenía esa, ¿qué hormona dijimos? Serotonina. No tenía serotonina, no se generaba la serotonina en este adolescente, y justamente, véanla, la recomiendo totalmente para que vean las causas justamente de padres ausentes totalmente, proveedores económicamente, pero ausentes totalmente. Entonces, creo que algo muy importante que debemos de saber es que las causas o los factores de riesgo que tenemos para que exista una conducta, un comportamiento suicida, pues tienen que ver con todo esto que ya mencionamos, pero hay medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas vamos a recomendar para que una persona pueda no tener esta conducta?
Y entonces hablamos de que se debe de tener una higiene de sueño. Quien duerme bien, ¿cierto? Quien duerme bien, por favor, se levanta con mucho más ganas, ¿no? Debemos de dormir por lo menos de 6 a 8 horas al día. Debemos de tener una alimentación más sana, más saludable. Debemos de evitar el consumo de sustancias, tabaco, alcohol. Y digo, finalmente, si lo podemos hacer con medida, ¿no? Otros tipos de drogas, ¿no? No hay medida para otro tipo de sustancias. Y sobre todo el acercamiento a nuestras emociones. Ya hablaron los doctores de las emociones. El que yo identifique cuál es la emoción que estoy sintiendo. Las emociones son respuestas biológicas también. Y entonces hablamos de que si estoy cursando por un periodo de ansiedad, aun cuando tenga toda esta respuesta neurológica, toda esta cuestión biológica, también hay elementos que me pueden hacer bajar esa ansiedad y controlarla. Y precisamente quitarme esos pensamientos de destrucción que yo pudiera tener. Entonces, ¿cuánto tiempo me falta? Ya me seguí. Solo quiero decirles, y sí quiero decirles estos mitos, ¿no? ¿Hablar del suicidio puede provocar más suicidios? No, así es. El comunicar, el decir, el saber, decían los maestros antes, ¿no? Si yo les hablo, puede tener el interés de los niños, ¿no? Los métodos anticonceptivos. No es así. Es saber qué es lo que está pasando para poder identificar y para poder hacer algo preventivo, justamente. Entonces, el hablar del suicidio más bien va a salvar vidas. Que tengamos este conocimiento va a salvar vidas y justamente va a reducir el riesgo para que la gente lo cometa, ¿no? Otra preguntita, otro mito. ¿El riesgo suicida es hereditario? ¿Qué piensan? No. Lo que hablaron los doctores sí tiene que ver con la biología, con algunas cosas que sí nos pueden heredar nuestros padres. No es hereditario. Sin embargo, sí es un factor de riesgo cuando en la misma familia, en mi misma comunidad, existe ya un suicidio como tal. Sí es un factor de riesgo que la persona pueda decir, mi abuelo se quitó la vida, mi papá se quitó la vida, porque no solamente hay uno, por ejemplo, en alguna familia, ¿no? Sino que hay otros individuos. Entonces yo también lo puedo hacer, porque es como terminar con este malestar. La persona que tiene y quiere quitarse la vida definitivamente y lo cumple es porque ya quiere quitarse ese malestar. No es porque, está lloviendo mucho y ya no quiero. No, porque le está doliendo algo y no sabemos qué es. ¿Ok? Si alguien ha intentado suicidarse, ¿buscará intentarlo para el resto de su vida? ¿Mito o realidad? No necesariamente. Si bien los intentos se pueden repetir, es porque no hemos atendido como la base principal que los está provocando. Pero no necesariamente. Una persona que intentó, o que tuvo una ideación, o que tuvo un intento y que llegó al hospital y que le hicieron un lavado gástrico tan feo que los hacen a los adolescentes en el hospital, quizás, y que lo atendieron psicológicamente y que lo atendió el psiquiatra, puede ser que ya nunca lo vuelva a intentar y que sea un mal episodio en su vida, pero no necesariamente. Pero sí puede ser que pueda repetirse. Eso sí puede ser. ¿Las personas con ideas suicidas son peligrosas? Para ellos mismos. Para ellos mismos, doctor, así es. Para nosotros no son peligrosas. Por supuesto que no son peligrosas. Solamente pensamos que a lo mejor existe un riesgo de que yo viva con una persona con intento suicida, porque a lo mejor me puede también decir, él se va a dar un tiro y a mí me lo da. La realidad es que es para nosotros, hacia nosotros mismos. Este es un mito realmente importante. ¿Un verdadero suicida no avisa? A ver, mito o realidad. Un verdadero suicida,
da señales recurrentes de que algo está pasando, que no la está pasando bien, que no está viviendo bien, que no le está gustando lo que está sucediendo, y da señales. Se enferma, se deprime, puede estar ansioso, puede decir ya no quiero estar aquí, y me puede decir, si es un adolescente, mamá, es que me quiero morir porque mi hermano ensucia la sala. A lo mejor pudiera ser que no le encuentro la relación, ¿no?, con su enojo, pero no estoy viendo el trasfondo de lo que me está diciendo. El hermano ensucia la sala, pero en realidad el trasfondo de lo que me está diciendo es porque no lo veo. No, sí avisan, sí hay señales, y por eso es que el suicidio es prevenible al 100%. ¿Sí? Y yo creo que, por último, los que intentan quitarse la vida no desean morir, solo hacen alarde de hacerlo. ¿Qué opinan? No. La persona que tiene este comportamiento de riesgo suicida sufre un malestar emocional fuerte, grave, y por lo tanto no debemos de minimizarlo, no debemos de ignorar a la gente que estamos a nuestro lado, que está sufriendo y que le está pasando mal. Y créanme que de repente somos tan intuitivos el ser humano, que de repente digo, ay, el doctor ya no sonrió, pero ya lleva 3 días sin sonreír, cuando siempre sonríe. Y entonces puedo decir, oye, doc, ¿estás bien? Sin decirle, ¿no? Oye, te veo que te pasa algo. No. Oye, doc, ¿está bien? ¿Sabes? Que sepa que hay alguien que lo está observando, que ya no es el mismo de siempre. Y no es algo que no debemos de saber que solamente le puede pasar al adolescente. No, a nosotros, aquí en corto, nos puede pasar. Y entonces debemos de tener nuestras antenitas bien alertas para saber que esta persona que tengo a mi lado ya no es la misma, y que algo está sucediendo y que debo de preguntarle. Algo muy importante, no sé si tengan alumnos, ustedes. ¿Sí? Ok. Si tienen alumnos, hay señales justamente que nos dicen que algo les está pasando a mi alumno. Era de 10 y de repente sacó el 5, ¿no? Era de los que llegaba puntuales y de repente ya no llega puntuales. Y es de repente que sabía que consumía, no sé, alcohol en las fiestas o no sé qué, pero ahora ya consume otra sustancia. Y entonces yo como maestro, como docente, como alguien cercano ahí, bueno, como hermana, ¿no? Como padre de familia, que ya estoy detectando todo esto, tengo que acercarme y preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Quieres que vayamos a algún especialista? Vamos al doctor, el doctor detecta que hay algo y me lo manda al psicólogo, y el psicólogo detecta que hay problemas de ansiedad, de depresión, de otras situaciones, y entonces me lo manda al psiquiatra. Pero ya hice algo, ya observé, ya no ignoré todas estas conductas. Y nosotros como trabajo social, que somos parte de un equipo, actualmente ya no podemos ver la atención en las personas sin que sea transdisciplinar. Ya no podemos decir solo el doctor, el investigador, el psiquiatra, solo es la persona que va a atender al paciente, al usuario, no. Ya debemos y entendemos que somos un equipo, y que tenemos que hacer equipo con nuestro usuario, con nuestro paciente y también con su familia. Y algo que no debemos de dejar pasar es que un cuidador, siempre debemos de cuidar a un cuidador. Por ejemplo, de demencia, doctor, siempre tenemos que cuidar al cuidador, por el que es el que nos va a ayudar justamente. En los centros, de hecho traje unos folletitos, Jorge, de suicidio, y unos pegatines para el refrigerador, donde tienen las direcciones de los ecosamas del estado. En toda la república hay ecosamas, Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y ahí están las direcciones y está la línea de la vida. La línea de la vida es un servicio de 24/7 para personas que tienen o que se enfrentan a una situación angustiante, estresante, dolorosa, y que les puede salvar la vida. Entonces, yo creo que
es muy importante que nosotros sepamos que el trabajo comunitario, el trabajo social que debemos de hacer con las familias, con el mismo paciente, con dando esta información a otros grupos, ¿sí?, de población, nos hace gente de prevención, nos hace gente de información, y esa información que la podemos trasladar a otros también. Entonces, desde el trabajo social, hacemos las intervenciones justamente con la familia y con el paciente en esta parte de psicoeducación. Ahorita que mencioné la pulserita, ¿no?, de la persona con demencia, no solo eso, le voy a enseñar a la persona al cuidador que tiene a su familiar con demencia, le voy a enseñar que le va a poner etiquetas en la puerta, que va a ver que repita el horario, y entonces son muchas cosas que sí puede hacer el cuidador para pasarla menos mal, ¿cierto? Para pasar este proceso menos mal. Con una persona con un comportamiento suicida va a ser lo mismo. Yo lo voy a enseñar, lo voy a psicoeducar, para que por lo menos él tenga un plan de seguridad como familia para quitar cosas de riesgo de este adolescente. Y entonces orientarle sobre la comunicación, orientarle que deben de quitar todas las objetos pulsocortantes cercanos, sogas, etcétera, y que tengan un acercamiento. No podemos dejar hasta que tenga un nivel cerebral mucho mejor, el adolescente o la persona adulta, no lo podemos dejar solo. Es un acompañamiento que debe existir hasta que el psicólogo o el psiquiatra nos diga, ya tiene herramientas, vamos a disminuir un medicamento, darle el medicamento, etc. Entonces, todas estas funciones nosotros hacemos. Estas prácticas las doy en la secundaria, estas prácticas las doy a padres, doy orientaciones justamente ahí para quitar los medios que pueden ser más letales para la persona, por ejemplo, hacer redes sociales. Esta persona que llegó por planeación de ARMA, se hizo una red con sus familiares, de que no estuviera solo, de quitarle el arma, todo lo que él pudiera hacer. Y en el caso de los adolescentes, llegó un adolescente que lo mandaron porque en apariencia él se quería aventar de ahí de un puente de Xochitl y llegó por riesgo suicida, y que creen que no era justamente ese problema de base, ese problema de base era Asperger, y entonces él tenía conductas que pudieran confundirse. Desde hacer un diagnóstico, esto lo hicimos junto con la psicóloga, desde hacer un diagnóstico para que la misma escuela conociera el problema y justamente pudiera atender y pudiera continuar el niño estudiando. Estuvo un rato en línea, después regresó de manera presencial, y que creen que ahorita está haciendo o ya debe de estar justamente en la universidad. Entonces, todo el trabajo que podemos hacer como equipo, como personas, como padres, como hermanos, como especialistas, ¿no? Todo ese trabajo se ve reflejado en un adolescente o en un adulto más feliz. Entonces creo que eso es importante. Y yo creo que, no sé si tengan alguna pregunta. No. Media hora. Bueno, antes que nada, muchas felicidades y muchas gracias por la información que nos brindaron. Tenemos 4 preguntas en redes. Comenzamos con las primeras 2. Celeste Trejo les manda gratitud por la información también brindada y los felicita por la charla del día de hoy. Su primera pregunta va sobre cómo se detecta el Alzheimer en un paciente antes de que sea demasiado tarde, y ¿la microbiota juega algún papel en el desarrollo del Alzheimer, depresión o la ansiedad? Y si es así, ¿cuál es? La manera de detectar el Alzheimer de manera temprana está relacionado con los marcadores moleculares, ¿sí? Ya les hablé de que se formaban cuerpos extraños dentro dentro y afuera de las neuronas, y esos cuerpos extraños van a producir moléculas características, ¿sí? Es como, por ejemplo, por hacer una comparación bastante, bastante
común. Una persona con diabetes, ¿cuál es la característica? Suben los niveles de azúcar. Una persona con Alzheimer va a subir un marcador que se llama beta-amiloide. Entonces, la manera de detección temprana es detectar ese beta-amiloide. Pero el problema es que las concentraciones son tan bajas que se necesitan pruebas muy, muy sensibles para poderlo detectar. Entonces, ahí la problemática, ¿sí? Hay existen modelos que se están desarrollando para tratar de hacerlo. Y respecto a la microbiota, sí. Eso es algo que a mí me encanta. Bueno, me molesta y a la vez me encanta porque muchas veces estudiamos el cerebro como un sistema aislado. Enfermedad renal como solo los riñones, y no, en realidad nuestro cuerpo es integral, es un todo, ¿sí? Entonces, lo que comemos afecta a la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Son esos pequeños organismos que viven dentro de nuestro sistema digestivo, que van a permitir o van a seleccionar qué puede entrar, qué no puede entrar, ¿sí? Entonces, cuando hay un desbalance dentro de la microbiota, también favorece el desarrollo de Alzheimer porque se permite el paso de ciertas moléculas que de manera normal no deberían ingresar, ¿sí? Entonces, sí, existe una fuerte relación entre el daño a la microbiota o la degradación de la microbiota y pues el desarrollo con el Alzheimer. Y también las otras dos preguntas que nos comparten es: ¿la dieta y el ejercicio podrían ayudar a contrarrestar esta parte de tipo de problemas? Y por último, en algunos casos a las personas con ansiedad o depresión les recetan medicamentos pero les causan sueño y eso evita que la persona pueda hacer bien su trabajo, por lo que trae problemas y los despiden a cada rato y eso le genera más ansiedad y más depresión. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema en estos casos? Biológicamente. Bueno, sí, justamente lo que había comentado la maestra, o sea, no solamente es incapacitante para quien aparece, pues también de cierto modo para los cuidadores y demás, pero lo complicado precisamente de los tratamientos es que hay que estarlos ajustando constantemente. Y el problema es que a veces tarda la gente en tener una adherencia al fármaco, y ya cuando más o menos comienza a tenerla, entonces empiezan ciertos eventos adversos y hay que otra vez reajustar, y es un problema, ¿no? Y justamente sí tiene que ser un trabajo en conjunto. De hecho, o sea, lo que se busca es que esté bien diagnosticado primero, que sea por el psicólogo, o sea, como bien lo mencionó la maestra, junto con el psiquiatra, ¿no? Y no luego llevarlo a la cuestión farmacológica, ¿no? De hecho, primero terapia cognitivo-conductual es lo que se sugiere, y ya posteriormente, entonces sí, si ahí no que no funcione, sino simplemente es mayor el problema, pues entonces sí hay que aplicar terapia farmacológica, ¿no? Y de hecho, algo que se ha observado sobre todo con, yéndonos a otro tipo de trastornos, por ejemplo, los niños con TDA o espectro autista, justamente algo que sí dicen es casi esencial que lleve las dos terapias, porque si bien es cierto que la terapia psicológica no va del todo a hacer que mejore, o sea, definitivamente terapia combinada es mucho mejor, y eso está comprobadísimo, que solamente llevar una terapia farmacológica. Entonces sí, y obviamente buscar otro tipo de actividades que nos ayuden, pues una a socializar y otra pues a que mantenernos pues más ocupados, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista es lo que puedo decir, pero seguro la maestra tendrá otra información. Sí, de hecho, la parte de psicoeducación que nosotros hacemos en este nivel de atención primaria es el paciente o el usuario llega y tiene su evaluación y empieza con sus terapias psicológicas, se refiere al psiquiatra, dependiendo de la evaluación que tenga el paciente, se refiere al psiquiatra y él piensa que el fármaco que va a consumir es mágico y que le va a hacer efecto al día siguiente. Esta parte es muy importante que lo sepan porque no es inmediato. Estamos hablando que el efecto a lo mejor de un fármaco puede durar hasta un mes, doctor, exactamente, para que se pueda empezar a sentir bien. Y entonces en ese mes dice, no me siento bien, ya me voy porque estos no sirven para nada. Y entonces tenemos que hacer justamente
psicoeducación a las personas de que es un proceso lento, ¿sí? Y es un proceso lento porque finalmente estamos hablando de una desintoxicación de alguna sustancia, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la ansiedad y demás, también hablamos de otras condiciones. Y entonces tenemos que recomendar justamente todos estos factores de protección, que duerma bien, que se alimente de manera adecuada, que identifique sus emociones, que si es consumidor, que haga cambios de pensamiento, que haga uso adecuado de los fármacos en tiempo y forma. Entonces yo creo que sí es prevenible, sí es funcional y sí lo vamos a hacer. Todos lo vamos a hacer realmente en este primer nivel de atención. ¿Puedo yo preguntar algo? Quería preguntar qué tan asociada está la tasa de suicidio con el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias adictivas, y si también es parte de un mito, digo porque yo lo he escuchado. Ajá. En la comunidad, yo soy de Xochitepec, de hecho, y bueno, algo que se suele comentar ahí en el poblado, ¿no? Que yo lo he escuchado, es que cuando alguien se quiere suicidar no hay poder humano que lo detenga, y que es casi, mira, cuando lo va a hacer y que tiene que ver con lo del aviso, ¿no? Y quisiera saber si es real que existe casos de suicidio en donde es como más impulsivo, ¿no? Que yo entendería que no, que hay más una planeación. Sí. Pero no sé qué opina usted. De hecho, sí hablamos de una tasa importante en accidentes, por ejemplo, en relación al consumo de alcohol. Ustedes saben, los demás debemos de saber que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y entonces están los mitos que donde vemos a una persona zigzagueando, ¿no? En la carretera. ¿Qué le pasó a este? Finalmente podemos pensar que está bajo el efecto de alguna sustancia depresor, justamente porque va zigzagueando. Y entonces, si hablamos de que una persona se quiera quitar la vida en el momento de estar alcoholizado, es sí probable. Sin embargo, si hablamos con más seguridad que una persona estando en el síndrome de abstinencia, por todos los daños, por todas las condiciones que siente, alguien ha experimentado alguna cruda realidad alguna vez, es una condición desesperante. Y si hablamos de que hay una combinación de alcohol con otras sustancias, pues va a ser peor. Esto lo va a potencializar. Y hay personas que sí han intentado, por ejemplo, ahorcarse, quitarse la vida en una condición de síndrome de abstinencia. Sí es real, no es de que lo hagan de manera impulsiva, sí hay señales de que la persona a lo mejor dice, es que estaba bien, o sea, yo lo vi todo el tiempo bien, y de repente se paró, se falla y se disparó. No es así. Sí hay señales, sí hay preámbulos que nosotros vemos, porque a lo mejor puede tener problemas económicos, problemas con la pareja, problemas con el novio, problemas psicológicos, personales, problemas, no sé, cualquier tipo de problemas que ustedes pueden ahorita fíjense que hubo una situación importante en el sentido de los préstamos, ¿no? Que hubo muchos préstamos a libre demanda. Y entonces, de verdad, la gente generaba una cuestión de ansiedad y una cuestión de estrés cuando no tenía justamente dinero para cubrirlo, ¿no? Y entonces hubo casos de suicidio. Entonces, no es fortuito. Una persona que se suicida da señales previas. Una persona lo puede ir planeando. Y planearlo justo en la fiesta del 15 de septiembre, cuando están todos y cuando estamos disfrazados. Planea el lugar, no es que sea de ese momento, no, lo es planeado. Ajá. Y si hay señalamientos, nuestra misma comunidad, ¿no? Nos dice, y el consumo de alcohol definitivamente es el paso para diferentes sustancias, o sea, el alcohol, el tabaco. Y quiero comentarles algo para finalizar con esto. Antes los adolescentes tenían acceso, en mi etapa de adolescencia, el adolescente tenía acceso al tabaco.
en la etapa de adolescencia de cualquiera de los que están aquí, era la mejor de marihuana, ¿no? Ahorita el adolescente tiene acceso a otras sustancias más duras y a lo mejor estamos hablando, por ejemplo, del cristal en la secundaria. Y estamos hablando de condiciones todavía que nos van a afectar mucho más nuestro cerebro y mucho más toda nuestra condición. ¿Sí? Bueno, nada más, gracias a usted. Quería comentar también, puntualizar que respecto, volviendo a otras de los modelos, justamente no existen modelos para estudiar suicidio en animales, ¿no? Obviamente. Y así también tampoco los hay, por ejemplo, para otro tipo de trastornos como anorexia nervosa, ¿no? O sea, tampoco existen, por equivocación han encontrado, por ejemplo, algunos receptores que se ha visto que cuando se suprimen, pues el animal deja de comer, ¿no? Y más o menos como que se le trata de llevar por ese lado, pero lo que sí he observado es que en cuestiones biológicas, haciendo lecturas exhaustivas, que sí ya más o menos tratan ahí como de querer correlacionar, sin embargo no llegan a nada concluyente, porque justamente una limitante de este tipo de modelos pues es lo social, ¿no? O sea, en los modelos estamos en un ambiente estrictamente controlado, como bien lo había comentado, pero en lo social pues es totalmente distinto. No es lo mismo vivir en una comunidad rural en una ciudad, ¿no? Y dentro de la misma ciudad vivir en extrema pobreza, a vivir claro. Pues con una economía más desahogada, ¿no? Y justamente es curioso, por ejemplo, bueno, es como más como un poco comentario. Por ejemplo, creo que Aguascalientes es el que tiene el índice más alto, ¿no?, de suicidios, y siendo que Aguascalientes pues, es una ciudad altamente industrializada, ¿no? Y creo que tiene un índice de desarrollo humano elevado, ¿no? Entonces pareciera un poco contradictorio. Y algo que también se ha observado en cuestiones de, por ejemplo, de diagnóstico de esquizofrenia es, por ejemplo, que las personas con escasos recursos es justamente a la que se les suele diagnosticar más, precisamente por todo esto que nos comentaba la maestra, ¿no? Las carencias económicas, el entorno en el que estamos, y pues por ejemplo una mamá que su hijo pues a lo mejor ya anda metido en problemas de cierto tipo, y entre otros, ¿no? Entonces que sí, definitivamente eso es una gran limitante de estos modelos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, pues está bien. Muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. A mí me quedó una duda acerca de el Alzheimer. Mencionas que es más diagnosticado en mujeres. ¿Me podrías volver a decir como las razones y si la mayoría de las enfermedades mentales son más comunes en mujeres o hombres? ¿Sabes algo al respecto? Sí. Como les comenté, la enfermedad... Ok, vamos a hacer la separación. Alzheimer es la enfermedad que origina la demencia y lo que se diagnostica es la demencia. Alzheimer como tal es difícil de diagnosticar porque necesitan pruebas bioquímicas. Lo que normalmente se dice es, la persona tiene demencia, ¿sí? Y es más común, es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? No se sabe, realmente. Es un poquito lo que les hablaba del origen. Hay muchas especulaciones, hay muchas hipótesis de que existe un factor hormonal que favorece el desarrollo, pero pues no es nada comprobado. No sé, es algo muy curioso, porque sí, porque la mayoría de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, se encuentran números muy similares, pero el caso del Alzheimer es algo muy particular, ¿sí? Entonces no hay una respuesta todavía, esperamos que algún día se encuentre cuando se pueda elucidar completamente el desarrollo de Alzheimer. ¿Y qué otra cosa era? Eso, que por qué era más común en mujeres, y si en general las enfermedades mentales eran más comunes en mujeres que hombres. Sí, son casos muy específicos de enfermedades, pero realmente por lo general no existe distinción entre género, raza, localidad, ¿sí? Sobre todo el caso de la demencia suele agarrar parejo. Sí. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? Sí. Bueno, pues muchas gracias por su plática. Muy interesante ver tres lados, ya no de una moneda, ¿no? Pero 3 lados de un triángulo.
Bueno, tengo 3 preguntas, una para cada quien. Para la maestra, ¿en qué punto estamos como sociedad en tanto a la empatía como en la concientización de las enfermedades mentales del lado de los cuidadores? Porque creo que es muy común que la persona que tiene demencia o Alzheimer llega a un punto en el que ya no se entera, ¿no? Pero el cuidador es el que realmente no empatiza con el enfermo, porque tampoco está empatizando consigo mismo con cómo le está afectando. ¿Cómo cree que estamos socialmente en eso? ¿Estamos avanzando o seguimos estacionados en hacer creer o reaccionar a la persona de que ya comió, ¿no? Esa lucha que se tiene diaria con un enfermo, sobre todo con demencia. Fíjate que hay una guía que se trata de capacitar a todos los personas que estamos en un nivel primario de atención médica, por ejemplo, y es la guía MHGAP. No sé si la conozcan. Es una guía a nivel internacional, que lo que pretende es que cualquier médico que se encuentre en cualquier centro de salud pueda hacer esta diferenciación en que si puede tener depresión, ansiedad o si es demencia, por ejemplo. Y entonces, dentro de estas capacitaciones que justamente nosotros las damos en el Estado, porque somos facilitadores de esta capacitación, nuestra obligación no solamente es que el médico, la enfermera, la trabajadora social que está en esta unidad de primer nivel vea al enfermo, ¿no? Sino que a la par vea al cuidador, porque justamente quien se desgasta más con esto todavía es el cuidador. Y entonces estamos justo en este nuevo modelo de atención a la salud, es prioritaria la salud mental. Si bien estamos transitando, no sé si ya escucharon de esta transición de los servicios de salud a IMSS Bienestar. Este es un modelo diferente de atención donde todas las personas que no tienen seguridad social, como Seguro Social, de Sedena y demás, van a tener la atención en todas las unidades de lo que era la Secretaría de Salud anteriormente, ahora IMSS Bienestar, y se pretende que se tenga más acceso justamente a la salud mental y no precisamente el enfermo como tal también, sino estamos priorizando la atención del cuidador. O sea, cuidar al cuidador es el éxito de nuestro paciente. En serio, no podemos dejarlo al lado, porque si el cuidador se enferma, ¿quién nos va a traer este paciente a la consulta, no? ¿Quién le va a dar el medicamento? ¿Quién le va a estar atendiéndolo? Estamos en un nivel muy importante de cambio a nivel mundial en relación a la salud mental. Había muchos mitos de que ya no quieren y van a quitar los hospitales generales y los hospitales psiquiátricos. La realidad es que nosotros sabemos que si podemos prevenir algo, es un menor costo económico para el país y para la atención, incluso para la investigación, es un menor costo que tenemos. Y entonces sí, le estamos apostando a la atención primaria y al cuidador como tal. Sabemos que el cuidador va a tener muchas consecuencias, y qué consecuencias, ¿no? Económicas, familiares, personales, emocionales, y entonces es darles toda esta atención integral al paciente y al cuidador, para que el doctor decía, somos ahorita un equipo, ¿no? Siempre vamos a ser un equipo, paciente, familia, y la misma comunidad. Sí, es prioritario. Bueno, para el maestro Samir, mencionó que finalmente un paciente con demencia Alzheimer, demencia, no termina falleciendo por esta cuestión, ¿no? Siempre viene la carga de que se les olvidó ya respirar, la inanición, todo lo que conlleva. Pero, ¿qué puede decir sobre esta idea que se tiene y que surge de que
dentro del proceso de demencia, del desarrollo de la evolución de la demencia, algunos médicos lo mencionan como que el cerebro se hace agua o se deshace. Es esa parte de la contracción que mencionaba del cerebro y cómo esto se podría relacionar con el hecho de que exista una falla multiorgánica después. Antes de responder la pregunta, me gustaría hacer una aportación a lo que dijo la maestra. El trabajo que yo desarrollo se desarrolla en colaboración con un centro de investigación biomédica del IMSS, que de hecho también está en Xochitepec. Entonces, equipo Xochitepec. Sí. Y justamente desarrollamos en esa línea porque el IMSS marca líneas de investigación prioritarias y una de ellas son las enfermedades neurológicas. Entonces, sí, respecto a las políticas que están implementando, pues sí existe una respuesta a lo que se está viendo en torno a la sociedad, ¿sí? Y, ok. Y antes de responder la pregunta, también desde hace rato lo noté, me gustaría hacerles una recomendación de una película, se llama Siempre Alice, o Alice, Siempre Alice, y aborda cómo es que una persona visualiza o cómo es que una persona con Alzheimer ve o cómo siente esa enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí nada más la dejo, es una muy buena película, la vi hace años, yo creo que la voy a volver a ver para... Sí, es una película buena. La voy a anotar, préstame ¿Sí? su pluma, porque Claro. es la recomendación para mí. Siempre Alice. Uh-huh. Siempre Alice. Ok, respecto al daño neuronal y el daño de las áreas, ¿sí? Existen áreas específicas del cerebro que se encargan de funciones determinadas. Por ejemplo, la corteza frontal se encarga de conducta, parte de memoria y parte de conducta. Entonces, cuando se daña un área determinada o se produce esa muerte neuronal en determinada área, resulta que no solamente se relacionaba con la conducta, sino que a lo mejor también controlaba ciertos procesos importantes para el hígado o para las funciones renales. Entonces, se produce esta cascada de daño orgánico, daño multiorgánico. Entonces, ¿de qué estabas? Ya. Sí, el hecho de que se dañe un área no significa que solamente, por ejemplo, se daña la memoria, sino que se dañan otras funciones muy importantes. Y sí, algo que ya mencionó la persona que nos hizo la pregunta, es que la mayoría de muertes son por inanición, pero también se produce esos daños, sobre todo renales y cardíacos, ¿sí? De que literal el hipotálamo, que se encarga de las funciones más básicas, se le olvida cómo respirar, se le olvida que el corazón tiene que latir. Entonces, es una enfermedad muy complicada porque no solo daña la parte de perspectiva, la parte de comprensión de la persona, sino la degradación orgánica es horrible, sí, es muy, muy severa. ¿Sí respondí? Nada más quiero sumar algo, porque hay pasos como muy sencillos para quitarle el estrés al cuidador. Lo que mencioné de la pulserita, eso le da seguridad al cuidador, de que quitemos una alfombra para que no se caiga, de que protejamos las orillas de las mesas. Es como si volviéramos a tener un bebé en casa. Y entonces hay como pasos muy sencillos para tratar de tranquilizar mucho más al cuidador. Entonces, ¿y cuál es la función de nosotros, por ejemplo? Es orientarlos sobre las asociaciones. Hay muchas asociaciones que tienen ejercicios, incluso reuniones de pacientes con demencia, donde se atiende al paciente y se atiende al cuidador. Y entonces esto le da mayor seguridad al cuidador en un ambiente menos peligroso para su familia, menos de riesgo, menos estresante, lo que decía de pegar las etiquetas, ¿no? Entonces esto sí es mucho más sanador para el cuidador. Gracias. Bueno, ahora voy con el doctor Eduardo. Nos mencionó sobre los experimentos o los modelos de experimentación en animales para
determinadas enfermedades mentales. Yo entiendo que adiestramos al roedor, en este caso, para que se comporte como una persona que tiene ese daño. Pero desde su perspectiva, para una persona con demencia, ¿qué tan funcional es para evitar el deterioro? Ponerlo a escribir, ponerlo a armar rompecabezas, que empiece a decir los nombres de todos sus hijos, que se trate de reconocer en fotos. O sea, esos ejercicios beneficiarían su progreso, bueno, más bien detendrían el progreso de la enfermedad, lo beneficiarían con un retraso en esa progresión. Desde luego que es como para apoyar, ¿no? Todo el conglomerado de terapias y de apoyos que se dan. Pero sí, por ejemplo, en roedores se ha observado que cuando se les pone en un ambiente enriquecido, que es con juguetitos, o sea, así como o cajas grandes donde hay, ciertamente son juguetes, o apilamos muchos bloquecitos en forma de Lego, y que ellos andan escalando y haciendo todo ese tipo de cosas, sí se ha observado que hay una mejor respuesta. Para empezar, pues una mayor cantidad de espinas dendríticas, ¿no? Y por lo tanto, esto lleva pues que haya más sinapsis. Entonces, por lo tanto, pues sí sirve bastante. De hecho, en los modelos se aplica como método de reversión, pero obviamente pues no es un tratamiento como tal, ¿no? Y el del ejercicio también, se les pone a correr, se le llama banda sin fin, donde también se les estimula, o también la rueda, la típica de hámster, y que posterior a ese tipo de actividades, cuando se les compara con un grupo control, hay un mejor performance en cuestiones cognitivas, aprendizaje y memoria, cuando se les aplican diferentes pruebas para evaluar ese tipo de conductas, sí se ve una mejor, una mejoría, digamos, ¿no? En el retroceso, pues sí, el retroceso un poco, ¿no? O mejor dicho, alentamiento de este tipo de padecimientos. Y nada más, retomar un poco lo de la microbiota que se me pasó. De hecho, pues ya se le conoce también como nuestro segundo cerebro, ¿no? La parte del... Y es justamente porque la glía entérica, que son células que no son neuronas, es glía, inerva precisamente en el intestino, y justamente esto lleva señales al cerebro, y en el cerebro tenemos células inmunes, que son las células de microglía, que son las que se encargan de hacer ahí el reguero, ¿no? De cosas. Entonces, justamente sí tiene muchísimo que ver. Ahora más, ya ese eje microbiota, sistema nervioso central, se le está teniendo mucho auge, yo creo que de unos 5 años para acá, un poquito más tal vez, pero sí se ha visto que justamente por eso también con lo de conducta alimentaria y ese tipo de cosas, pues también beneficia, ¿no? Digo, por llevarlo a otro ejemplo, creo que si mal no recuerdo fue en el Centro Médico de Occidente de Guadalajara, donde se observaba que dando ciertos alimentos a personas con esclerosis múltiple, se veía un retroceso en el progreso de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo eso del ambiente enriquecido funciona. ¿Y cómo lo podríamos llevar a nuestro ambiente? Pues justamente, pues salir al parque, convivir con más personas, ir a un taller, no sé, de alfarería, de cualquier otro tipo de cosas que nos ayuden justamente a tener el cerebro un poco más activo, ¿no? Y esos ejercicios que tú mencionabas también, ¿no? Por ejemplo, en casa. Sí. Hace rato hice el comentario de que el Alzheimer no distinguía entre género, edad, bueno, entre género y clases sociales, pero algo que sí se ha comprobado es que una persona a menor escolaridad, es decir, a menor nivel educativo, es más común el desarrollo de la demencia, ¿sí? Entonces, relacionado con lo que mencionó el doctor, efectivamente las personas que tienden a ejercitar más el cerebro, que tienden a estar en entornos enriquecidos, es menos probable que desarrollen demencia, bueno, Alzheimer, y que pues eso conlleva demencia, ¿sí? Solamente eso. Bueno, aquí recalculando un poco y retomando el tema de los adolescentes y su consumo en general, no sé, yo hace unos años que todavía estamos como saliendo de pandemia, pues yo recuerdo que mucha de esa comunidad, tanto de la gente que era de una cierta clase social más alta o más baja, pues al final tenía más acceso, ¿no?
ya sea el distinto tipo de sustancias, o sea, porque pues siempre pensamos que la cannabis pues va a tener un acceso más bajo o de clase media, cuando es para todos, ¿no? Pero por ejemplo, sustancias fuertes, no sé, como el Tusi, pues para gente de clase más alta. Y me puse a pensar en la película de Basketball Diaries de Leonardo DiCaprio, el diario de baloncesto, donde aquí Leonardo DiCaprio pues es un chico que se vuelve adicto a la cocaína y la heroína, pero pues es la biografía de un escritor. Y pues me puse a pensar cómo son los cambios tanto neurológicos y psicológicos en el adolescente, que aunque llega a ser una vida normal y pues hay ya un trato muy forzoso de desintoxicación, le afecta a la persona, pues, o sea, es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? Porque pues siempre está el análisis, ¿no? Y el estudio que hay un daño irreversible. Y no sé, no quiero ser como que tampoco alguien crítico, porque sería hipócrita de mi parte, ¿no? Mencionar que uno no se aventura en una historia así, pero que llega a ese punto, ¿no? De pasar en las calles o tener una vida hasta sexual pues muy desenfrenada, conocer a otros tipos de personas, ese tipo de historias así de fuertes para un joven, pues no sé si se me hace un tema muy, muy fuerte en el aspecto psicológico y pues hasta en el desarrollo de sus neuronas, ¿no? Y cómo se intercalan. Es lo que quisiera preguntarle sobre todo aquí a la doctora en el aspecto psicológico y en el neurológico quizás aquí al doctor. Todavía no soy doctora, voy a estudiar. Sí es mi idea, en realidad. Bueno, pero bueno, soy especialista en esto. Fíjate que en la parte, todos somos una composición única, ¿no? Como seres humanos. Y entonces también tenemos receptores, ¿sí? Que son más propicios para que la droga que consumamos se instaure y se quede. Y entonces por eso de repente nos explicamos, o sea, ¿por qué yo me puedo tomar una copa y no pasa nada? Y la dejo y me voy y nos vemos al rato, ¿no? ¿Y por qué mi compañero, que somos de la misma edad, o mi compañera, que somos de la misma edad y que fuimos juntas a la escuela y estamos en un mismo nivel socioeconómico y demás, y el acceso que tenemos a todo es como muy similar? Porque hablamos de individualidades también. Y entonces yo puedo tener más respuesta positiva ante la vida y ante las situaciones, pero eso tiene que ver con mi constitución, ¿no? Con mi respuesta con esto. Pero también estamos hablando de que para que exista justamente un daño a la salud en el consumo de las sustancias, vamos a hablar de la conjunción de tres cosas, ¿no? Un aspecto biopsicosocial. El ser humano, ¿no? La sociedad, nuestra comunidad, nuestra familia y el mismo acceso a la sustancia. Y no hablamos de una sustancia, a lo mejor hablábamos de una sustancia natural hace años, ¿no? La marihuana, la sembrábamos, ¿no? Pero ahora ya vamos hablando también de una marihuana sintética. Estamos hablando de un cristal, por ejemplo, que los chavitos tienen acceso a eso y que es un estimulante de nuestro sistema. ¿Y por qué si yo lo pruebo y a mí no me gusta, y mi compañero lo prueba y se clava y se queda y además muere de una sobredosis? Porque estamos hablando de individualidades. Lo que sí quiero recalcar en este sentido es que sí tenemos que atenderlo prontamente. ¿Y qué debemos de hacer? Decir, ahora sí que el anuncio, no sé si recordarán hace muchos años, pero decía, di no a las drogas, ¿no? Sí, exacto, di no a las drogas, porque ni siquiera sabemos cuál va a ser la respuesta orgánica, ¿cierto? Si me voy a quedar, si no me voy a quedar, si solo lo voy a probar y bye, chao, bye, adiós. No, ni siquiera lo sabemos. Entonces tiene que ver con todos estos factores que influyen para que una persona sí se quede y para que otra persona no se quede. O incluso para que una persona se rehabilite más rápido, ¿no? O que una persona ni siquiera tenga esa rehabilitación, sino que tenga recaídas tras recaídas y que no pueda salir. Y no es porque no quiera, de verdad, sino porque orgánicamente, psicológicamente, socialmente está atado a muchas cosas, ¿no? Que no es tan fácil. Y hay gente que, mira, dicen, vamos al doctor y con esta terapia, con este modelo, y dices, adiós, gracias, ya nunca jamás lo voy a volver a hacer, y salí libre. Y de verdad que hay gente que no puede, ¿no? Por todos estos factores. ¿Cierto, doctores? Ok. Me gustaría, más bien,
debemos de entender que cualquier cosa que ingresemos, consumamos, va a tener una respuesta, ¿sí? Va a tener un efecto sobre nuestro organismo, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? De la sensibilidad que tengamos a determinadas moléculas. Por ejemplo, el caso del cannabis, se suele hablar del cannabis como todo el cannabis, pero sabemos que dentro del cannabis, por ejemplo, tenemos THC, CBD y diferentes moléculas. Y se ha comprobado que muchas de esas moléculas tienen efecto antiinflamatorio, tienen efecto neuroprotector. Debe de haber bueno, ya eso como comentario personal, debe de haber una legislación adecuada y también un estudio químico farmacológico profundo para determinar de las plantas, bueno, en este caso de las drogas, qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Y sobre todo porque ya hay casos de éxito donde se ha comprobado que, por ejemplo, la mimentina, que se utiliza para tratar el Alzheimer, la memoria, se aisló de una planta, ¿sí? Entonces ya existen antecedentes también. Moléculas como el Taxol se utiliza para tratar el cáncer y se aislaron de plantas. Entonces, en este caso yo considero que las drogas de origen natural son una fuente bueno, son un acervo químico importante para tratar diferentes enfermedades, ¿sí? Y, pues eso, la parte de estimulantes y neuroprotectores. Y sobre todo que muchas veces, como se carecen de esos estudios, hay moléculas que dañan los neurotransmisores, que dañan las neuronas de manera irreversible, y es algo que se le conoce de que se quedó en el viaje, ¿sí? Entonces, sí, yo solamente hacer énfasis en que es necesario un estudio farmacológico y químico profundo para comprender cómo funciona en el cuerpo y también determinar, pues, mecanismos, que es lo importante para cualquier sustancia activa. Sí, un poco para agregar un poco sobre... sí, la adolescencia pues, es una etapa muy importante. De hecho, el sistema nervioso central termina de conformarse como tal hasta la adultez. Entonces, por ejemplo, la mielinización se completa hasta la adultez, ¿no? Y por eso generalmente cuando se hacen estudios de mielina, pues se espera que el animal llegue adulto. En el caso, por ejemplo, de algunos trastornos, por ejemplo, esquizofrenia, creo que no sé si dice, creo que debutan en la adolescencia, la mayoría, o más o menos un poco avanzada la adolescencia, y justamente por ello los modelos se desarrollan como en el ratón adolescente, ¿no? Recién destetado, cuando se le quita a la mamá, a los 21 días de nacidos, que sería su adolescencia, donde empieza su adolescencia, es cuando estos modelos suelen llevarse a cabo. También en adultos, pues porque no es únicamente de adolescentes, ¿no? Pero sí, o sea, no sé si tenga que ver, de verdad no lo sé, no quisiera decir algo que no, pero pues algo que sí se ha observado es que hasta la adultez es cuando se conforma como tal el sistema nervioso, y no sé si de ahí tenga que ver algo, ¿no? Con esto o sea, la neurogénesis, por ejemplo, ¿no? Que en adultos ya es en nosotros, en humanos es muy debatida, ¿no? O sea, no... Es muy debatible, ahí se andan peleando algunos grupos de investigación si existe o no existe, y en otros mamíferos no es así, o sea, sigue, ¿no? Continúa. Entonces, definitivamente yo creo que sí, la adolescencia por eso mismo debe ser una etapa un poco problemática en ese sentido. Por acá. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Bueno, yo. Rescato un par de ideas que sí me generaron mucho interés, por ejemplo, la parte conectada con la demencia. Si puede o se puede impulsar o se está trabajando ahora con estas nuevas políticas sobre salud mental para ampliar precisamente el sector de conocimiento, no tanto a poblaciones ya afectadas, sino a población en general. Lo remarco, por ejemplo, en algún momento que estuve en una ONG laborando, tuvimos un caso muy grave, por ejemplo, en una etapa, quisiera pensar que es un poco más prematura de demencia, donde un adulto mayor comió sosa cáustica. Luego, obviamente, después de varios tratamientos, desafortunadamente la persona falleció. Pero es precisamente esto, el desconocimiento tal vez de los cuidadores, no es totalmente responsabilidad de ellos, sino la falta de información que les circula de poner tal vez una etiqueta de peligroso o esconderlo, o que sean de alguna manera conscientes de que la casa no está adaptada para
adultos funcionales, ¿no? Ya con un paciente de esa manera, pues se tiene que ser aún más precavido, y precisamente sí se está impulsando a que se genere este conocimiento hacia las personas. Y esto me lleva a la segunda parte. Sí, este alcance que se puede estar trabajando está llegando hasta cierto punto en una fase, digamos, de ya un malestar multiorgánico por cuestiones de demencia de Alzheimer, y derivarlo más hacia la parte como suicidio asistido, ¿no? Si en esa parte si de repente tal vez es disfuncional en algún órgano vital y le genera dolor y molestias, y ya la persona pues ya no sabe por qué le duele, pero le duele, si puede tal vez en esta parte impulsarse desde el trabajo social o la psicología, pues esta parte, ¿no? Que también sigue como en el closet, como en el tabú de la sociedad que va contra la ley de la natura, etcétera, pero pues es que es una persona que sufre, ¿no? Al fin y al cabo, que ya no es competente de sí misma. Sí, fíjate que justamente hablábamos de malestares, ¿no? De malestares del cuidador, en el caso de la demencia. Nosotros lo que hacemos en trabajo social en el centro comunitario, no hemos tenido un paciente porque no somos la unidad para atenderlo. Ya cuando un paciente esté diagnosticado como demencia, ya tiene que atenderse en otra especialidad, no con nosotros. Pero sí podemos, y lo que sí debemos de hacer es darle esta atención psicológica y social a este cuidador, como te dije hace rato, que le va a dar como más certeza y más seguridad y más tranquilidad. ¿A qué le está apostando este nuevo modelo de IMSS Bienestar? A que llegue a todos lados, a que esta clínica que está en la sierra de, no sé, un lugar lejano, digan ustedes, un lugar lejano de aquí de Xochitl, la unidad Morelos, pero fíjate, en la unidad Morelos tienen 3 centros de salud, en la Tlacholaya hasta la colonia más lejana, que tengan acceso en su centro de salud a esta atención y a este conocimiento y esta formación de los médicos, las enfermeras, el trabajador social, que tenga este conocimiento de lo que es la demencia, ¿no? Y que hagan un diagnóstico certero, porque finalmente empiezan a descartar el médico, ¿no? Conforme a su historia clínica, su interrogatorio, empiezan a descartar, pero que tengan un diagnóstico certero y que se atienda, se oriente a la familia y a la misma comunidad. Sí debemos de alcanzar eso, sí debemos de apostarle a eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, con esto, ¿no? A lo mejor nos ven 10 personas, a lo mejor nos ven 15 personas, pero ya sabemos que esas 15 personas en algún momento van a recordar al equipo de Xochitepec, ¿no? al equipo de Xochitepec, que dijeron que una persona con demencia y el cuidador puede sufrir menos este proceso, puede estar más preparado para este proceso. Entonces a eso le apostamos, como por ejemplo hacer la divulgación e informar, ¿no? Informar a la persona y hace rato lo mencionamos y lo dije, el suicidio es prevenible. Por eso es importante que sepamos cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección. Ya. No. Ok. Solo me gustaría sumar a lo que dice la maestra, que sí es importante visualizar no solo la demencia, no solo la depresión, la ansiedad, sino todas las enfermedades mentales. Y pues a consideración personal, creo que sí se ha avanzado bastante, se ha dejado de desmitificar diferentes cosas. Por ejemplo, la demencia, como su nombre lo dice, demente. Entonces, ya es común entender que una persona con demencia no es que esté loca, sino que se ha avanzado y que tiene un daño cognitivo, tiene un daño neurológico que se debe de tratar y se debe de entender, y sobre todo se debe de adaptar su entorno, su red de apoyo para poderlo apoyar y tratar de llevar esta enfermedad de la manera más sana, más cómoda posible, ¿sí? Que no pues una persona no se va a curar, ¿sí?
Y red de apoyo, ¿qué otra cosa iba a mencionar? Creo que por el momento es todo. Y en efecto, el equipo Xochitepec, también el doctor Vega viene de Xochitepec. Entonces, para concluir la charla del día de hoy, quisiéramos expresar en nombre de Científicos Anónimos Cuernavaca nuestra gratitud por compartir la información sobre sus trayectorias, sus trabajos, sus perspectivas sobre estos temas justo tan que habían prevalecido como en el mito, como en el tabú, para ayudar precisamente a desmitificarlos y a hacerlos ver realmente a la sociedad como un momento de prevención. Y para ello quisiéramos entregarle una constancia sobre su participación el día de hoy a la maestra María Guadalupe. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestro Samir Castelo. Déjame enseñarlo. Después me mandan las fotos, por favor. Y al doctor Eduardo Ligares. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.